Muy buenas, bienvenidos a Heterodosias, otra manera de contar la historia. Hoy vamos a hablar de una de las primeras conquistas de Hispania. Cuando hablamos de la conquista de Hispania, lo primero que pensamos es en el periodo que comenzó con el desembarco romano en Ampurias, en el año 218 a.C., o en la invasión del reino visigodo por parte de los omeyas. Pero, ¿qué hubo antes? Cuando los romanos llegaron a Hispania, se encontraron con una diversidad de tribus, a las que denominaron íberos, por el nombre que ellos mismos se daban, e Hispania al territorio, deformación del vocablo hispanilla, vocablo fenicio que venía a significar tierra de conejos, por la abundancia de este roedor en el territorio. Pero ¿quiénes eran estos íberos y de dónde procedían? Por todos es conocido que la llegada del Homo sapiens a Europa hace 45.000 años supuso a la postre la desaparición del neandertal. La especie mejor adaptada se impuso a la otra. Sin embargo, menos se conoce sobre este mismo fenómeno en tiempos posteriores, donde diferentes razas del ser humano compitieron entre sí para perpetuar su legado y transmitir su genética a las generaciones futuras. Especialmente significativas en estos conflictos fueron las migraciones que se produjeron desde el 6000 a.C. hasta el 2500 a.C. aproximadamente. La arqueología y el estudio del ADN antiguo sugieren que los agricultores del Medio Oriente comenzaron su flujo hacia Europa hace 8 milenios, sustituyendo a los cazadores-recolectores que habitaban en Europa en algunas áreas y mezclándose con ellos en otras. Según las últimas investigaciones genéticas efectuadas al grupo de población más singular de la península ibérica, los vascos, un equipo de investigación internacional liderado por la Universidad Pompeu Fabra ha confirmado que la singularidad genética de los vascos es el resultado de su continuidad genética desde la edad del hierro, caracterizada por periodos de aislamiento y falta de flujo génico, y no por su investigador principal en la UF y en el Instituto de Biología Evolutiva IBE, CSIC-UPF, ha incluido el muestreo geográfico más exclusivo hasta el momento de la población vasca, con más de 600.000 marcadores genéticos a lo largo de todo el genoma para cada individuo. El resultado del estudio multidisciplinar ha contado con un equipo de lingüistas y genetistas, revela la revista Current Biology. De la barrera cultural del lenguaje pudo proveer el aislamiento de la población vasca ante contactos poblacionales posteriores, como por ejemplo la influencia del Imperio Romano o la ocupación islámica de la península, e incluso actuó como barrera interna, en algunos casos por el uso de dialectos. El muestreo incluyó microrregiones dentro del País Vasco y también en las áreas circundantes. De este modo, obtuvimos muestras de una región geográfica donde siempre se ha hablado en euskera, otras donde históricamente se ha hablado, pero se ha perdido, y regiones donde nunca se ha hablado, apunta Andrés Flores Bello, primer autor del artículo. También destaca que nuestro estudio era una muestra clara de la importancia de la interacción entre diferentes disciplinas, como la lingüística,
la genética y la evidencia arqueológica a la hora de reconstruir nuestra historia. En el trabajo han comparado la población vasca con otras poblaciones europeas actuales y también con datos de ADN antiguo. Los resultados muestran que los vascos tienen una composición genética similar al resto de las poblaciones de Europa occidental, pero presentan unas ligeras diferencias. Estas se deben a una falta de flujo génico a partir de la edad de hierro, es decir, se ha producido menos mezcla con otras poblaciones. David Comás, catedrático de Antropología Biológica del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la UPF, detalla que, por ejemplo, nos encontramos influencia procedente del norte de África, que sí se ve en las poblaciones de la península ibérica, ni tampoco se encuentra en la huella de otras migraciones como la romanización. El trabajo muestra que la barrera cultural del lenguaje pudo promover el aislamiento de la población vasca ante los contactos poblacionales posteriores, como por ejemplo la influencia del Imperio Romano o la ocupación islámica de la península, e incluso actuó como barrera interna en algunos casos por el uso de dialectos. Por otro lado, también han abordado la cuestión de cómo de diferentes genéticamente son los vascos entre ellos. Dentro del País Vasco han observado que aquellas poblaciones más próximas geográficamente se parecen más genéticamente. Esta correlación entre la genética y la geografía es habitual, puesto que las poblaciones se encuentran más cercanas, tanto han tenido una historia compartida. Lo que es singular en este caso es que hay mucha compartimentación dentro de una región geográficamente extremadamente pequeña, lo cual no es habitual en poblaciones de este tamaño. Esta heterogeneidad genética se corresponde con los dialectos del euskera. Hasta ahora se pensaba que estos se formaron a partir de la Edad Media, pero postulamos que pueden haber surgido mucho antes y por eso se relacionan con la estructura genética. Explica David Comás, jefe del Grupo de Diversidad del Genoma Humano del Instituto del IBE. Al comparar estas muestras con otros grupos, también genéticamente aislados, se ha llegado a la conclusión de que es muy posible que procedan de los Yamnaya. Un estudio dirigido en 2015 por David Reich, genetista evolutivo y de la población en la Escuela de Medicina de Harvard, sobre genomas europeos ancestrales y contemporáneos, no solo encontró vestigios de dos grandes oleadas procedentes de Oriente Medio, sino también de un tercer grupo que podría venir del norte de los mares Negro y Caspio, en las actuales Rusia y Ucrania, y que cambió la fisonomía del continente para siempre. Este misterioso grupo, conocido como los Yamnaya, irrumpió del este de Europa occidental hace 4.500 años, trayendo consigo tecnologías como la rueda o la domesticación del caballo. Un lenguaje del que provienen muchas lenguas modernas, así como la blancura de la piel, característica de los habitantes europeos modernos. Según los analistas de los datos del genoma de casi 100 antiguos europeos, existe rastro de estos viajeros orientales en los genomas de casi todos los europeos contemporáneos.
La cultura Yamnaya, hoyo en ucraniano y ruso, en referencia a los sepulcros donde enterraban a sus muertos, era una civilización de pastores de ovejas que originalmente vivía en la actual Rusia y Ucrania, que contaba con dos ventajas respecto a los habitantes europeos de la época, ya que conocían la rueda y por lo tanto el carro, y la domesticación del caballo. Estas dos innovaciones ponían a su disposición un invento revolucionario entonces, que no es otro que el carro tirado por animales. Esto les permitía cubrir grandes distancias con gran cantidad de equipaje y suministros, lo que supuso una ventaja crucial sobre el resto de los pueblos europeos. Pacíficamente o a través de la guerra, los Yamnaya llegaron a todos los rincones de Europa, protagonizando uno de los movimientos de población más significativos de la historia, con el que transformaron completamente el viejo continente. El último estudio de David Reich va más allá que los anteriores y asegura que en su invasión los Yamnaya no solo se mezclaron con la población, sino que hicieron desaparecer a todos los hombres nativos en algunas zonas de Europa, como en la península ibérica. En este análisis genético de la Universidad de Harvard, Reich concluye que los invasores se convirtieron en los únicos en dejar descendientes, tras mezclarse con las mujeres ibéricas nativas. Además de los carromatos tirados por caballos, los Yamnaya también usaban metales en el hogar y en la guerra. En cuanto a su físico, tenían ojos marrones, una nariz muy prominente, una frente fuertemente inclinada y llamativas cejas. Algunos invasores se expandieron por un vasto territorio desde Mongolia a Hungría y Europa, y son los primeros contribuyentes primarios más importantes a los europeos de hoy, especifica el genetista. Es decir, solo después de la llegada de los Yamnaya a Europa, los genomas antiguos comenzaron a parecerse a los de los europeos modernos. En el caso de la península ibérica, Reich sostiene que la colisión entre estas dos poblaciones no fue amistosa, ni siquiera igual, sino que los varones de fuera desplazaron a los locales y lo hicieron casi por completo, mientras que las mujeres habrían sido esclavizadas, según el mismo Reich. El equipo de investigación descubrió que los descendientes de Yamnaya se mezclaron con la población local. De estos descendientes, un 40 de ascendencia Yamnaya y un 60 de ascendencia local. Sin embargo, el estudio sacó a la luz un gran cambio en los cromosomas y que solo portan los hombres. Hay un reemplazo completo del cromosoma Y, dijo Reich, lo que significa que los hombres que llegaron tuvieron ascenso preferencial a las mujeres locales, una y otra vez. Con las nuevas metodologías existentes, cada vez somos más capaces de reconstruir historias a más pequeña escala. La gran cantidad de marcadores y muestras que empleamos, junto a la sofisticación computacional, nos permite resolver cuestiones que hasta ahora no podíamos abordar y abren la puerta al conocimiento de la historia más local y más reciente de nuestra especie, concluye Comas. Bueno, recuerden, aquí nunca hablamos de política, ¿o sí? Ya no me acuerdo. Hasta pronto. Pórtense bien y procuren ser felices.